Amigas, amigos, Jesús se encuentren bien, al igual que sus familias. Les habla el escritor mexicano Iván Uriel. En esta ocasión vamos a hablar sobre uno de los escritores más importantes de la literatura irlandesa y también uno de los escritores que dejó como legado una obra universal que a lo largo de los siglos se ha ido replicando en diferentes géneros y de diferentes formas. Me refiero a una de las icónicas novelas sobre viajes y también sobre la forma en la cual desde el contexto, desde las letras y desde la literatura misma podemos interpretar la realidad, analizar la realidad y mirarnos en un espejo, ya sea con gigantes o ya sea con otros seres pequeños, ya sea a través de nuestra propia realidad o a través de aquello que imaginamos. Y me refiero, por supuesto, a los viajes de Gulliver. Aquí está la portada de este libro de Jonathan Swift. Acompáñenme a hacer un viaje breve sobre la novela y también sobre lo que nos legó el escritor irlandés Jonathan Swift. Jonathan Swift nació en Dublín en 1667 y su obra más conocida, Los viajes de Gulliver, comenzaron en su entrega a publicarse en el año 1726. Es interesante, por supuesto, el contexto en el que se escribe esta obra, el contexto, por supuesto, universal. Estamos hablando prácticamente de un siglo como el siglo XVIII, lleno de transformaciones en el mundo, de imperios que comienzan a debilitarse, imperios que comienzan a aumentar su poderío. En Europa, por ejemplo, por supuesto, el Imperio Británico, por supuesto, en Francia comienzan las diferentes transformaciones que en el siglo XVIII van a determinar años posteriores, ya el final del siglo XVIII con la Revolución Francesa, y por supuesto en América, que tenemos una etapa final, un inicio de un siglo final que será el tercer siglo de la colonia, y por supuesto el Imperio Español con diferentes cambios y transformaciones. Pero Jonathan Swift habita en esta etapa, en esta situación histórica, y nos presenta una crítica social muy particular, una crítica social que se anida en su propia experiencia, en su propia vivencia, no solamente en Irlanda, sino por supuesto en Inglaterra, aparte del Imperio Británico, y cómo él habita en sus letras desde la crítica social, y lo hace a través de un viaje en el cual sus protagonistas comienzan a desempeñarse en diferentes situaciones, conocer diferentes lugares y conocer a los pobladores de esos lugares. Y resulta que los viajes de Gulliver nos presenta una serie de encuentros y desencuentros con la propia sociedad, con la aristocracia, con la oligarquía, con los diferentes estratos sociales. Es una crítica moral, una crítica económica, de las desigualdades económicas, también del deseo de mayor poder que habita en la sociedad, y lo hace a través de una obra entretenida para todo el público, de una obra que hace una puntillosa crítica y que nos recuerda, por supuesto, a la obra del gran Quevedo en las letras hispanas. La forma de poder hacer una crítica social con maestría desde la literatura. En la tercera etapa de esta cápsula vamos a hablar sobre los viajes de Gulliver. Amigas, amigos, Jesús se encuentren bien, al igual que sus familias. Les saluda el escritor mexicano Iván Uriel. El día de hoy vamos a hablar sobre una de las obras más importantes de la literatura irlandesa, también de la literatura universal, escrita en el siglo XVIII, pero sobre todo vamos a hacer una reflexión de la misma a la luz del análisis contextual, social, contemporáneo. Aunque han pasado los siglos, sin duda, siempre desde las letras hemos encontrado que a través del humor, a través de la ironía y a través también de la comparación literaria que nos permiten las palabras, los conceptos y las reflexiones, podemos hacer siempre de la realidad una interpretación. Y así es como Jonathan Swift nos entrega Los viajes de Gulliver y también nos entrega su obra para la posteridad, este gran escritor irlandés. Acompáñenme a hacer un viaje a través de la obra de Jonathan Swift. A través de 4 viajes centrales, el protagonista, Gulliver, pasa de ser un médico a ser un gran capitán de barcos, pasa de ser un profesionista que brinda sus servicios en favor, en este caso, de la salud y sus servicios profesionales, por así denominarlo, a un viajero que emprende diferentes aventuras, y en esas aventuras va encontrando, por supuesto, a la crítica social a través de los personajes
en los cuales él va descubriendo a través de sus viajes. Por supuesto, el pasaje más conocido es el primero, el de Lilliput. Todos recordamos perfecto de niños cuando nos contaban los viajes de Gulliver como una obra infantil, y efectivamente se puede disfrutar como una obra cuando somos niños y podemos leer y viajar a través de las adaptaciones de los viajes de Gulliver. Yo lo recomiendo enormemente, y también conforme vamos avanzando en la edad y vamos también abrazando otro tipo de obras, la misma obra, los mismos viajes de Gulliver nos permiten en la adolescencia aventarnos, como decimos, a los viajes, a la aventura, arrojarnos a la aventura misma, y también hacer una observación de la sociedad. Por ejemplo, en el siglo XX hay algunas novelas que en lo particular, desde los viajes, nos hacen una crítica, y me refiero a dos obras mexicanas que vienen a colación para mí en cuanto al viaje como un descubrimiento. En el cine lo hemos tenido y lo tenemos de una forma impresionante en México. Tenemos grandes road movies como se conocen. Pero en la literatura, por ejemplo, Balún Canán, una obra de Rosario Castellanos, es una obra de viaje que también nos permite hacer una crítica social de lo que acontece alrededor de nosotros y de lo que vamos descubriendo. O también Casi el paraíso de Luis Espota. En mi experiencia, los viajes de Gulliver, sin duda, al igual que la obra Robinson Crusoe de Dafoe, que se publica un poco antes de los viajes de Gulliver, tiene una influencia directa en la escritura que tuve de la novela El Ítamo, porque el personaje en El Ítamo también tiene dos diferentes dualidades, como lo encontramos con James Joyce cuando hablamos sobre sus personajes con diferentes edades. En el caso de El Ítamo viaja Gamo, y viaja también Líbero, con diferentes perspectivas de la realidad, y en cada lugar que ellos van visitando, que van encontrando en el camino, no solamente narran los distintos cruces fronterizos del mundo, sino también van narrando las distintas circunstancias sociales que habitan para los campesinos, para los obreros, para quienes laboran en diferentes aspectos de los estratos económicos en los que hemos convertido la dinámica social y económica del mundo. Así que las y los personajes están envueltos en ese contexto. Y mucho se lo debemos a la obra de Jonathan Swift y su crítica social a través de la literatura que viaja, como lo denominamos en nuestra entrega que tuvimos en el diálogo que tuvimos juntos hace unas semanas. Son letras que migran, letras que viajan. Les mando un abrazo enorme, nos vemos en la siguiente entrega.